¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Salud y Bienestar. Ya saben que todos los jueves tienen una cita aquí en directo, en esta horita que tenemos por delante, o también en diferido, si prefieren o escogen seguir el programa a lo largo de esta próxima semana, cuando a ustedes mejor les venga. En definitiva, lo que tratamos, como siempre, es de poner en valor temas relacionados con nuestra salud, y hoy, en este día 22 de septiembre, pues vamos a hacer especial hincapié en acercarles todas las novedades en cuanto a tratamientos, en cuanto a investigación, en cuanto a también apoyo de diferentes entidades a la enfermedad del Alzheimer, una enfermedad muy discapacitante para las personas que la sufren, de la que todavía no hay una cura, pero sí hay muchísimas esperanzas en la investigación, y precisamente de eso vamos a comenzar hablando, porque el lema de este 21 de septiembre de 2022 de todas las asociaciones del Alzheimer precisamente es la investigación, el apoyar que haya más recursos para que se investigue de esta enfermedad, de la que además, según los últimos datos del Hospital Regional, se diagnostican solo en Málaga y su provincia unos 1.500 casos al año. Tenemos ya al otro lado a Inés Moreno, investigadora de la UMA, doctora en biología. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, aunque sea de manera telemática, pero nos interesa mucho hablar contigo porque conocíamos hace poco que estás identificando, ¿no?, una manera de poder tratar esta enfermedad. Es un avance importantísimo dentro de tu función investigadora. Bueno, sí, nosotros lo que hemos estado haciendo, llevamos muchos años intentando abordar, encontrar terapias que puedan ayudar a los pacientes de la enfermedad de Alzheimer. Es verdad que a día de hoy nosotros hacemos el estudio preclínico, es decir, antes de que vaya a los pacientes. Uno de los hallazgos que hemos encontrado en nuestra última investigación es que, en cierto modo, si modulamos el sistema circulatorio, es decir, somos capaces de hacer cambios en la sangre, eso repercutiría también en la salud del cerebro. Se trata, por lo que leo aquí, disculpa para los que no estamos muy familiarizados con los términos científicos, pero por lo que leo aquí, se trata de un tipo de proteína que se encuentra de manera natural, ¿no?, en nuestro cerebro. Sí, en condiciones normales todos producimos distintas proteínas en el cerebro, en este caso se llaman beta amiloide y tau, que con el tiempo se van acumulando y se vuelven tóxicas durante el envejecimiento, no en todas las personas, pero sí en muchas de ellas, ya que la incidencia de la enfermedad de Alzheimer es muy alta. Esta acumulación de proteínas tóxicas en el cerebro hace que eventualmente con el tiempo mueran las neuronas del cerebro, y lo que se sabe también es que existe un equilibrio entre esas proteínas tóxicas cuando están en el cerebro y cuando están en sangre. Del cerebro normalmente pasan a la sangre para ser eliminadas, y lo que hacemos nosotros es retirar parte de esa sangre para eliminar esas proteínas tóxicas, y forzamos a que las proteínas tóxicas que están en el cerebro vuelvan a sangre, y así vamos como eliminando de forma indirecta esta toxicidad del cerebro. Un poco comentando un poco lo que dicen, no sé cómo no sé el tiempo que lleváis, ¿no?, con esta investigación, los avances, si son unos avances que se van viendo poco a poco, o es algo que habéis dado con ello en poco tiempo. Explícanos un poco cómo ha sido el proceso de investigación. Pues en general las terapias que nosotros probamos en el laboratorio son procesos que pueden llevar 2, 3 o incluso 4 años de investigación. Nosotros empleamos animales de laboratorio que también tienen que ser animales viejos para poder estudiar la enfermedad en un entorno más similar a lo que ocurre en humanos, así que normalmente nuestros animales pueden llegar a tener a lo mejor año y medio, 2 años. Eso implica en principio pues un tiempo que empleamos en el estudio, y después pues todo el análisis de los resultados. Muchas veces queremos cerciorar que los resultados son correctos, volvemos a repetirlo muchas veces para estar seguros de que los resultados son correctos. En este caso, por ejemplo, en este proyecto hemos invertido 4 o 5 años, y la publicación de los resultados ha sido un año y medio después de tener los resultados. ¿Con qué medios contáis para seguir llevando a cabo estas investigaciones? Porque bueno, sabemos que desgraciadamente
los presupuestos que se manejan en cuanto a investigación, hablamos a nivel general, no solo de una administración o de una entidad como puede ser la Universidad de Málaga, sino a nivel global, son mucho menos de los que se debería. Entonces no sé si como investigadora que nos contaras un poco si realmente tenéis esos medios para seguir investigando. Sí, es cierto que los recursos que tenemos de investigación son limitados. Em, Hay financiación que me proviene desde el Estado, desde el Ministerio de Investigación y Ciencia, y pues también podemos recibir cierta financiación a través de las universidades, de fondos FEDER también, y también existen varias fundaciones privadas que también tienen cierta cantidad de dinero para investigación, pero todos son muy competitivos y claro, depende también del tipo de proyecto. Pues afortunadamente los proyectos que están relacionados con enfermedades neurodegenerativas suelen ser bien financiados, pero aún así, claro, proyectos que duran 5 o 6 años pues son difíciles de mantener. No sé si entiendo que todo esto de lo que estamos hablando, de este tratamiento, ¿no?, del que estamos hablando, está todavía en una fase de prueba, ¿no? Explícanos un poco cuáles son los pasos ahora a seguir. Sí, normalmente cuando se hace un análisis de un tratamiento nuevo en el laboratorio, lo que se llama un análisis preclínico antes de irse a la clínica, a los humanos, a las personas, a los pacientes que están sufriendo la enfermedad, pues este periodo, como he dicho, pues puede ser 5, 6, 7 años, dependiendo del tipo de terapia que estemos hablando. Y dependiendo de qué tipo de terapia sea, pues va a pasar por diferentes fases. Por ejemplo, si es un medicamento nuevo que no se sabe, por ejemplo, sus efectos potenciales nocivos en las personas, va a seguir una ruta mucho más larga, más tediosa, en donde evidentemente hay que comprobar que no existen daños colaterales, daños secundarios que pudieran ejercer este medicamento en las personas. Otras veces a lo mejor se emplean medicamentos que están aprobados ya para otras enfermedades y se usan, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas. Cuando es así, pues esos medicamentos pues ya están disponibles y no tienen por qué pasar todo este periodo de prueba, ¿no? Y yo creo que todos conocimos más o menos cómo funciona el periodo de prueba de un medicamento, de, por ejemplo, la vacuna del COVID, cuando supimos pues, lo que se oficialmente debería tardarse ¿no? en hacer las pruebas de estos medicamentos nuevos y qué partes son realmente importantes porque son necesarios saber qué consecuencias puede tener. Así que normalmente cuando ocurre eso en un medicamento nuevo, pues pasa por un periodo de varios años donde se prueba en ciertas personas, un número pequeño de personas, en forma muy controlada y después va ampliándose el número de personas si se ve que está siendo, por un lado, eficaz, es decir, que de verdad en humanos tiene una eficacia comprobada y por otro lado que no tiene efectos secundarios peores que la propia enfermedad. Hemos conocido el medicamento este aducanumab, no sé, creo que es así el nombre correcto. Sí, Sí. no sé qué te parece a ti este nuevo tratamiento, ¿no?, que se pueda aplicar a estos enfermos. Es cierto que durante muchos años investigadores de todo el mundo hemos estado intentando buscar esta forma de eliminar estas terapias, estas proteínas tóxicas del cerebro. El aducanumab es una inmunoterapia, es decir, es la inyección de anticuerpos para que reconozcan de forma específica esta proteína tóxica, las mismas que nosotros queremos eliminar en sangre y eliminarlas, es decir, lo que hacen es que se pegan a esas proteínas tóxicas en el cerebro y nuestro propio sistema inmune es capaz de reconocerlas y eliminarlas. Esa es la función de la inmunoterapia del aducanumab. Lo que se ha visto con el tiempo es que no es muy eficiente, es decir, aunque se quite algo de esa proteína tóxica del cerebro, finalmente la enfermedad no sigue progresando con el tiempo y además
tiene efectos secundarios relativamente nocivos, como pueden ser pequeños edemas cerebrales, tipo ictus y inflamación cerebral, lo cual pues se considera un efecto secundario bastante importante y de hecho está aprobado por la FDA, es decir, por la Agencia del Medicamento estadounidense, pero no está aprobado por la Agencia del Medicamento Europeo, porque además es un medicamento muy costoso y la proporción entre los beneficios y el coste que conlleva al final no, pues no sale rentable. Estamos viendo en imagen un grupo de personas mayores acudiendo a talleres, talleres sensitivos de deporte, de lenguaje, musicoterapia, en fin, sin fin de actividades que sin duda son muy beneficiosos, ¿no?, para las personas que padecen esta enfermedad y para las personas mayores en general, ¿no?, para que sigan manteniendo sus capacidades cognitivas a punto, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es una enfermedad, solamente podemos decir, genética o que se desarrolla también por la edad? El 1% solo de los casos de Alzheimer son genéticos, es decir, es una enfermedad familiar donde existe una mutación y básicamente pues los descendientes de esa familia van a tener la enfermedad y seguramente lo va a desarrollar incluso antes de los 65 años de edad, es decir, son casos extraños, son raros, los menos comunes. El otro 99% son casos que llamamos esporádicos. Tienen factores de riesgo múltiples, pero no sabemos por qué pasa. Estos casos esporádicos de Alzheimer, que suponen ese 99%, ocurren después de los 65 años de edad, así que de hecho el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer es la edad. Cuanto mayor es uno, más probabilidades tiene de desarrollar esta enfermedad. De hecho, a partir de los 65 años de edad, cada 5 años duplicamos nuestra probabilidad de desarrollarla, es decir, es una probabilidad que se hace exponencial. Dentro de los factores de riesgo que existen para esta enfermedad son múltiples. Por un lado encontramos la presencia de otras enfermedades, por ejemplo, es muy común en pacientes con Alzheimer también tener diabetes. La diabetes es un factor de riesgo importante para padecer la enfermedad, enfermedades cardiovasculares y luego otros factores que llamamos nosotros modificables que se podrían controlar, como pueden ser, por ejemplo, la alimentación. La alimentación se ha visto que si se lleva una alimentación sana, tipo mediterránea, uno reduce esa capacidad o ser propenso a desarrollar la enfermedad. Hacer ejercicio diario de tipo pues, caminar o correr ligero, no hace falta hacer ejercicio excesivo. Y también es muy importante no solo el ejercicio físico, sino también el mental, es decir, tener actividad social es muy importante. Por eso estas terapias que estabas mostrando, donde se ejercita el cerebro, donde se mantienen a las personas pues entretenidas con una actividad social importante, parece ser que incluso favorecen a que aquellas personas que ya están sufriendo la enfermedad no avance de forma tan acelerada. Te quería preguntar, estamos hablando del Alzheimer, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte una cuestión relacionada con el COVID, y es que si hay algo que está preocupando, sobre todo, bueno, pues lógicamente a las autoridades sanitarias y a toda la población, es estas nuevas variantes del COVID y la poca eficacia, vamos a decir, entre comillas, que puedan tener las nuevas vacunas frente a ellas. No sé, como bióloga, si nos puedes decir qué te parece a ti, qué escenario podemos encontrar este invierno, porque hay muchísima preocupación, ¿no?, que ahora con la época otoñal pues suban, ¿no?, los casos de COVID. Bueno, yo sin ser epidemióloga, sé que es posible que nos podamos enfrentar a algunas cepas que pudieran ser un poco más agresivas que las que últimamente estamos sufriendo. También se sabe que es verdad que en época pues más de invierno se podrían incluso complicar con estos
síntomas que también pueden aparecer con la gripe y con los resfriados. Así que yo siempre me mantengo un poco escéptica y pendiente de lo que pueda ocurrir. Quiero pensar que estamos ya muy avanzados y que no van a venir grandes olas como las que hemos sufrido hasta el momento, pero yo todavía ando con pies de plomo sin saber cómo podría evolucionar este virus que tiene una gran capacidad de mutación y de adaptación a las diferentes condiciones. Pues muchísimas gracias, Inés Moreno. Recordamos, investigadora de la Universidad de Málaga, doctora en biología, que está estudiando esas proteínas tóxicas y cómo podemos deshacernos de ellas para que no mermen nuestras capacidades cognitivas en este Día Internacional del Alzheimer que se celebraba ayer, donde se prioriza la investigación para reducir la incidencia. Inés, muchísimas gracias por atendernos y esperamos que avancéis mucho en la investigación. Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, pues vamos a continuar y precisamente vamos a ver ahora un vídeo que se ha elaborado desde el Consejo de Alzheimer para pues poner en valor, ¿no?, esto que decíamos, la no investigación, sino investigación, que es de lo que se trata este año de poner el acento. Lo vemos. Somos la energía que mueve la investigación. Impulsar la cultura de investigar para actuar de manera concreta y específica a lo largo del itinerario de la demencia. Promover la conciencia de la sociedad. Hábitos de vida saludable para prevenir la demencia. Acceso rápido al sistema de salud para detectar casos de demencia. Avanzar hacia el diagnóstico precoz, temprano y certero. Tratamiento farmacológico y no farmacológico. Acompañamiento específico al binomio. Sinergias entre todos los actores relacionados con el abordaje de la demencia. Abordaje integral dando respuestas específicas a necesidades concretas. Evolución del conocimiento, de la investigación y de los perfiles de las personas afectadas. Dependencia fuera de la ley. Cero emisiones, cero Alzheimer. Investigación social para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Investigación biomédica para combatir la enfermedad. Educar para prevenir. Desestigmatizar y respetar los derechos y dignidad de las personas. Mejora de las herramientas diagnósticas y accesibilidad a las mismas. Conocer los factores de riesgo para saber actuar. Biomarcadores en la base actual de la investigación. Impulso de los ensayos clínicos como medio de avanzar hacia la solución de la enfermedad. Bueno, pues ya estamos de vuelta, ya veis a través de ese vídeo la importancia, ¿no?, el acento que se pone en la investigación, ¿no? En este caso hablamos de una enfermedad que afecta a más de 46 millones de personas en todo el mundo y es además una enfermedad que con el envejecimiento de la población pues se puede hacer perfectamente un problema, ¿no?, de salud pública, ¿no?, dado que cada vez se diagnostican más casos. Bueno, pues para hablarnos un poco más también de todo esto, para arrojarnos un poco más de luz, tenemos al otro lado a Hernando Pérez, neurólogo y también uno de los responsables del Centro de Neurología Avanzado. Hay uno en Málaga y otro en Sevilla y en otras sedes, pero sin duda el mayor centro dedicado a la neurología extrahospitalario que hay en todo el país. Hernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, que sabemos que siempre que tratamos este tipo de temas estáis ahí para poder arrojar un poquito de luz, como decíamos, sobre esta enfermedad que está haciendo además estragos, ¿no?, y que cada vez incluso se está diagnosticando en personas más jóvenes.
Hombre, pues sí, la verdad que cada día asistimos a casos más jóvenes. No sé si será una cuestión de prevalencia, de ritmos de vida, con estas sociedades de estrés, de dormir poco, o también un poco de la mejor eficiencia a la hora de dar un diagnóstico realmente eficaz a nuestros pacientes. Pero es verdad que esto es una segunda verdadera pandemia, esto de la enfermedad de Alzheimer. Cuéntanos un poco cuáles son los principales síntomas para aquellas personas que muchas veces, yo sé que es una pregunta muy recurrente, ¿no?, que seguramente todos los periodistas te harán, ¿no?, pero es que muchas veces pasa que lo típico de, ay, se me olvidan las cosas, se me olvida, vaya, eso es la edad, no pasa nada. Entonces, la verdad, queremos que la gente desde su casa, a través de un experto como tú, pues pueda conocer cuándo de verdad tiene que preocuparse. Mire, pues hay unas claves que yo creo que a mí en definitiva me ayudan, que son sencillas. Esto ha sido estudiado por un neurólogo muy creativo y que se llama Cristóbal Carnero de Granada, ¿no? Realmente aquella persona que te viene diciendo, doctor, me falla la memoria, normalmente no nos está hablando de un problema de memoria, como concebimos la enfermedad de Alzheimer, sino que nos está hablando de un problema sobre todo atencional. Son problemas de atención, concentración, vinculados un poco a estrés, a ansiedad, a mala calidad del sueño, pero aquel que no me diciendo, doctor, me falla la memoria, a rasgos generales, no suele estar ante un deterioro cognitivo. Cosa distinta es cuando ya nos traen a un paciente, terceras personas, a mi padre o a mi madre le falla la memoria, el paciente muchas veces llega a la consulta, no sabe a lo que viene, muchas veces le pregunta, bueno, ¿y usted a qué viene? Y como que le da un poquito la alternativa al familiar, sin saber muy bien a qué viene a la consulta, porque los pacientes con Alzheimer normalmente pierden de manera precoz el insight, la conciencia, digamos, de la enfermedad. Las quejas de memoria suelen ser más bien pacientes que empiezan a estar repetitivos, reiterativos, preguntan lo mismo, nos cuentan las mismas historias varias veces a lo largo del día, ¿no? Entonces esas quejas repetitivas, reiterativas, paciente que no tiene mucha conciencia de la enfermedad, suele ser un poco el inicio de la enfermedad de Alzheimer en la edad avanzada. Aquel que te dice, doctor, me falla la memoria, nos está hablando de atención, concentración y habrá que revisar un poco el estrés, la ansiedad, el sueño y este tipo de cuestiones. ¿Es cierto, Hernando, esto que se dice de que se ha avanzado bastante en el tema del diagnóstico precoz? Mucho, ¿vale? Hay otro subtipo de pacientes, por acabar así con la clínica, los pacientes más jóvenes muchas veces sí que se te presentan con un trastorno del lenguaje, ¿no? Se viene describiendo lo que se llama una afasia logopénica, que son pacientes que empiezan un poco con un empobrecimiento precoz del lenguaje. Y es verdad que sí que hemos avanzado mucho en el diagnóstico precoz. Hoy mismo la Junta de Andalucía lanzaba un paquete de kits realmente porque mediante el análisis del líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña nuestro cerebro y que circula por nuestro sistema nervioso central, analizando ahí las proteínas que se depositan a nivel de la enfermedad de Alzheimer, el beta-amiloide, la tau fosforilada y tal, pues realmente podemos llegar a un diagnóstico de precisión y de certeza, que es algo de lo que realmente adolecemos y por donde debe de empezar todo, ¿no? Porque todavía venimos muchos pacientes o vemos muchos pacientes mal orientados como demencia senil, que realmente no es un diagnóstico neurológico, como deterioro degenerativo. Yo creo que es importante avanzar hacia un diagnóstico de precisión, porque yo estoy convencido que en algún momento dado van a llegar terapias que van a ser capaces de modificar el curso de la enfermedad, y aquellas formas más precoces o el tener bien establecido las herramientas diagnósticas evidentemente nos va a ayudar en el proceso. ¿Qué tipo de acciones, ¿no?, son las que se hacen? No sé si test psicológicos, marcadores genéticos, análisis. ¿Cómo se detecta el Alzheimer? Fundamentalmente la clínica. Nos apoyamos luego de valoraciones neuropsicológicas. Son simplemente una serie de herramientas que son capaces de medir las distintas funciones cognitivas, la memoria, la atención, el cálculo en el lenguaje, y que nos dan un patrón bastante exacto de dónde están un poco los fallos del paciente. Con eso diagnosticamos muchas veces una primera fase, que es el deterioro cognitivo leve, y que son pacientes que tienen problemas ya cognitivos, pero que realizan una vida normal y autónoma. Cuando atraviesan esa frontera de la autonomía, es cuando ya empiezan a perder capacidades para la conducción, para tareas económicas, bancarias, manejo de dinero, tal.
es cuando diagnosticamos una demencia. Y ante ese tipo de sospechas, pues nos podemos apoyar de estos de los biomarcadores que se analizan en el líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar, que es simplemente un pinchacito en la zona baja de la espalda, como las epidurales que reciben las embarazadas, y eso es el diagnóstico mayor de precisión. Herramientas un poco de neuroimagen, resonancia magnética cerebral y en algunos casos pues pruebas un poco de medicina nuclear, como el PET. Hay formas de PET que son capaces de detectar los depósitos de beta amiloide a nivel cerebral, que esto tiene sentido en pacientes jóvenes. Descartar otras causas de demencia, la hidrocefalia crónica del anciano, carencias significativas de la vitamina B12, que cada día, yo que pienso mucho en vitamina B12, nos lo tropezamos más, ¿no? Ver si coexisten problemas cerebrovasculares, ¿no? Microinfartos vinculados a la tensión, a la diabetes, al colesterol. Entonces, con este tipo de herramientas, la verdad que hacemos un diagnóstico bastante certero, y en aquellas otras causas de demencia tienen tratamientos, en algunos casos incluso tratamientos curativos, y en aquellas causas de Alzheimer, donde incluso coexisten problemas vasculares, la modificación de estilos de vida, vigilar las tensiones, una dieta sana, la actividad física, una vida intelectualmente activa, pues todo eso evidentemente es de ayuda, ¿no? Desgraciadamente no tenemos un tratamiento curativo, pero yo esta cuestión que cunde muchas veces de, mire usted, no tenemos nada que hacer, no tenemos un tratamiento curativo, como no lo tenemos en muchos pacientes con cáncer, pero sí que podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes, orientar, y de la familia, porque al final no se nos puede olvidar que esto no es una enfermedad del paciente, esto es una enfermedad, sí, una patología de la familia. Sí, totalmente. De hecho, luego veremos la tercera parte, ¿no?, del programa, precisamente es con una asociación de familiares de Alzheimer, y la verdad es que ponen muchísimo el acento, como tú bien dices, en las familias, que son las que tienen que lidiar muchas veces sin saber, sin medios, y sin los conocimientos, ¿no?, de cómo hacer frente a una situación tan dura, ¿no?, pues de una persona que se vuelva como un niño pequeño, ¿no?, digámoslo así, ¿no?, porque es la realidad. Veíamos hace unos instantes vuestra sede en la Avenida Imperio Argentina. Tenemos la suerte de tener una de las sedes del CNE aquí en Málaga. Me gustaría preguntarte, porque una de las cosas de las que también se ha hablado mucho en esta semana, ¿no?, dedicada al Alzheimer, con el Día Internacional que se celebró ayer, es de la falta de unidades de neurología, incluso de la falta de neurólogos. No sé qué nos podéis decir sobre eso. Hablamos de la sanidad pública, lógicamente. Hay una falta, la sanidad pública y en la sanidad privada. O sea, hay una también. Falta ahora mismo, Vale. hay ahora mismo una falta de profesionales, porque es que vamos contracorriente, porque son enfermedades que de una u otra manera dependen un poco del envejecimiento, y no solo de profesionales neurólogos. Nosotros desde el Centro de Neurología Avanzada hace un tiempo que colaboramos con una neuropsicóloga, la doctora Aida Suárez, que ella, por ejemplo, hace ensayos clínicos, o sea, coge un grupo de pacientes y coge un grupo control y simplemente realiza modificaciones conductuales a los pacientes. ¿Cómo hay que hablarle a un paciente con Alzheimer? Si le hablamos como nosotros, no nos entiende, pero si hacemos un lenguaje directo, conciso, casi que como un niño pequeño, una orden, mejoramos la capacidad comunicativa con estos pacientes. ¿Cómo nos podemos adelantar a las ideas estas un poco delirantes de mi casa no es mi casa, las conductas escapistas que se quieren salir de casa y tal? Entonces, que esto al final es un grupo, o sea, el neurólogo hace una orientación, pero se necesitan neuropsicólogos, se necesita estimulación cognitiva, y desgraciado ahora mismo es que es una pandemia, como decimos, y que nos va a estallar un poco en las manos, porque es que esto vamos contracorriente, porque cada día vamos a detectar más de estos casos, y creo que ahora mismo no vamos a ser capaces, ni desde el ámbito público ni desde el privado, como no cambien mucho las cosas, de ir dando una cobertura necesaria. Es que, Hernando, te pregunto esto porque, dado que la población está envejeciendo, estamos envejeciendo, me llama un poco la atención que este tipo de dolencias, bueno, de enfermedades, como puede ser el Alzheimer, por ejemplo, tan asociado al envejecimiento, no sea una prioridad no solo en el ámbito científico, sanitario o asistencial. Bueno, yo creo que o sea, que en el ámbito, no con todos los recursos, ¿vale? Pero que investigarse de una otra manera se investiga. Ahora mismo hay varios ensayos un poco en fase 3. Hace un par de años salió un tratamiento de esto biológico, el aducanumab, un poco
que van buscando un poco eso, el frenar el depósito de estas proteínas tóxicas y tal, y estamos un poco pendientes de ensayos en fase 3 a ver si realmente se toleran bien y de una otra manera son capaces de modificar el curso de la enfermedad, ¿vale? Entonces yo creo que hay que tener una cuestión un poco a la esperanza, ¿no? Pero es que realmente es verdad, es que hay que pensar que las cifras, por ejemplo, no son tanto, o sea, que la edad media ahora mismo en España, si no me falla, o sea, no me he revisado a lo mejor el último año, pero las esperanzas de vida, al menos prepandemia, estaban en torno a los 83 años en la mujer, y 83 años en la mujer significa que hay un montón de personas que llegan por encima de los 90 años, pero es que si luego atendemos a las cifras de prevalencia de enfermedad de Alzheimer, nos dicen que un 40% de los pacientes por encima de los 90 años tienen enfermedad de Alzheimer, tienen patología Alzheimer. Entonces realmente, y no el Alzheimer, sino el Parkinson, otras enfermedades, las demencias vasculares. Entonces al final, pues claro, que es un problema de primer orden que debería tratar de ser asistido mejor por nuestras autoridades, pero claro, yo entiendo que al final de una u otra manera, pues no hay dinero para todo. Ya. Bueno, nos quedan apenas un par de minutos. Me gustaría preguntarte, como bueno, pues experto, ¿no?, en todo este tema y también, bueno, pues con el CNA, ¿no?, importantísimo, ¿qué consejos le darías, no sé, o qué mensaje, ¿no?, le puedes decir a aquellas personas que están a lo mejor empezando, ¿no?, a lidiar con esta enfermedad? Aquellas familias yo voy a que ser están aquí un empezando a lidiar poco, con la no sé, enfermedad. yo trabajo desde un sector y me permite ser un poco crítico y yo, en mi opinión, hablamos mucho de programas de prevención del cáncer, de las colonoscopias, de las mamografías. En mi opinión, yo soy así de drástico. Por encima de los 65 años de edad, toda persona debería contar con una resonancia magnética. Así soy, ¿vale? Porque de una otra manera estamos hablando que los deterioros tipo Alzheimer van muchas veces acompañados de deterioros vasculares, de microinfartos, de lesiones vasculares. Hablamos que la causa número 1 de morbimortalidad en la mujer y la número 2 en el hombre es el ictus. Y es que esas lesiones vasculares se empiezan a detectar en etapas tempranas y a partir de ahí, si hacemos un buen control de los factores de riesgo cerebrovasculares, tensión, diabetes, colesterol, modificamos los hábitos de vida, menos estrés, más actividad física, una alimentación saludable, controlamos las tensiones, yo creo que podemos modificar el curso de la enfermedad, ¿vale? Punto número 2, el descanso. Desde hace unos años se viene describiendo el sistema linfático, que el sistema linfático es como la depuradora, o sea, o mejor dicho, los barrenderos de nuestro cerebro, los camiones de la basura de nuestro cerebro, los que eliminan un poco los detritus tóxicos. Esto lo hace un sistema que es el sistema linfático, y este sistema linfático actúa durante el sueño profundo. Durante la fase de sueño N3 es cuando se ensanchan los espacios perivasculares, penetra el líquido cefalorraquídeo y limpia nuestro cerebro. Entonces, al final, es importante concienciarse de un buen descanso nocturno. Y luego, por supuesto, una vida intelectualmente activa. O sea, que aquel que tiene una reserva cognitiva alta puede tener la mala suerte de una predisposición genética, de que le llegue una enfermedad de este tipo, pero si tenemos una buena reserva cognitiva, una vida activa en lo físico y en lo intelectual, yo pienso que podemos retrasar los síntomas y el inicio de este tipo de enfermedades. Sí, solo hay que ver el daño que ha hecho estos 2 años de pandemia en los que se han parado, se han frenado, ¿no?, muchas de las actividades que hacían estas personas mayores, también la vida social se ha frenado y ya no por hablar de Alzheimer, sino hablar de cualquier problema de salud mental, cómo ha subido, ¿no?, esa incidencia, ¿no?, simplemente con dejar de relacionarnos, ¿no?, entre nosotros. Dejar de relacionarnos y el estrés. O sea, nosotros, el estrés, claro. situaciones estresantes significativas, una pérdida de un ser querido, un estrés laboral extremo, una ruina económica, vemos cómo precipitan este tipo de enfermedades. O sea, que yo estoy meridianamente convencido. O sea, que al final un estrés como el que hemos atravesado en la pandemia, una pérdida de un ser querido, la falta de sociabilización, la falta de una movilización, de una actividad en la persona mayor, todos esos factores, al final, por cuestiones neuroinflamatorias, como queramos que sean, pero evidentemente disparan este tipo de enfermedades. Pues tomamos nota de esas reflexiones que sin duda son importantísimas. Muchísimas gracias.
Doctor Hernando Pérez, neurólogo del Centro Neurológico Avanzado, les recordamos, Imperio Argentina, Avenida Imperio Argentina. Tenemos uno de estos centros punteros en todo lo que tiene que ver con la neurología. Muchísimas gracias, como siempre, por contar con nosotros. Gracias, un placer por contar con nosotros. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues ya veis qué interesante, ¿verdad?, lo que nos advierten, ¿no? El tema de la edad, los factores de riesgo, eliminar el estrés, una buena alimentación. Parecen temas muy recurrentes, ¿verdad?, que muchas veces los decimos para cuidar la salud. Pero, ojo, andemos con cuidado porque es cierto que este tipo de enfermedades neurodegenerativas cada vez avanzan más rápido, cada vez en personas más jóvenes, y en nuestra mano está, como decía antes también la doctora Inés Moreno, investigadora de la UMA, en nuestra mano está el poder cambiar el curso de las cosas. Hay que saber relajarse, hay que saber dejar un poquito el trabajo al margen, el móvil, el tema de internet, en fin, y buscar un poquito de escape en la mente, porque si no, eso a la larga nos puede pasar factura. Bueno, han sido muchos los actos que se han hecho durante esta semana por el Día Mundial del Alzheimer, pero hemos querido rescatar dos temas que creemos interesantes, uno de ellos a cargo de la Asociación de Familiares y Personas Afectadas de Alzheimer, AFA, AFA Andalucía, pero AFA Málaga, la que lo tenemos en el Camino de los Almendrales, es una de las asociaciones con más solera de aquí de toda Andalucía. Y ahí hablamos con la presidenta, porque ellos montaron una carpa informativa en la plaza de Félix Sáenz para, primero, pues sensibilizar a la población sobre la incidencia de esta enfermedad. Segundo, pedir a las administraciones que dediquen más dinero, más recursos para la investigación y también para los tratamientos. Tercero, pues hacían también un trabajo de cuestación para que los malagueños mostraran su solidaridad destinando algo de dinero, lo que pudieran, para poner en marcha todos los proyectos que tienen. Nos lo cuenta todo Carmen López, presidenta de AFA Málaga. Hay AFAs, 17 a lo largo de toda la provincia, de diferentes clases. Algunas apoyan a la familia en los primeros trámites, otras ofrecen talleres a las personas para estimular su memoria y su calidad física, calidad de vida, que es uno de nuestros objetivos, aplicar terapias no farmacológicas, porque es que son muy importantes también, y otras ya tienen el servicio de centro de día. El nuestro es un centro de día aquí en el Camino de los Almendrales grande, acoge a 107 pacientes y realmente allí tenemos servicios con un equipo de 40 personas de psicología, fisioterapia, musicoterapia, bueno, de toda clase de estimulación. Sí, el tema de la dependencia es que es una ley es una ley autonómica en principio, pero desde el momento en que la persona es diagnosticada, que se retrasa bastante este diagnóstico, es muy importante hacerlo lo antes posible, porque los médicos generalmente para remitir al neurólogo suelen ser renuentes, no es muy fácil que lo remitan. ¿Por qué? Porque piensan que son despistes de la edad, porque son, en fin, y también la cultura familiar, pues bueno, ya está un poquito chocho. Los pacientes tengan un recorrido en sus solicitudes de ayuda que sea un recorrido más ágil administrativamente, porque hemos llegado al caso de que hay personas que piden las ayudas y les llegan cuando ya no son necesarias, desgraciadamente han muerto. Entonces, las ayudas tienen que, importante, desde el diagnóstico precoz, empezar el trámite de la ley de dependencia y que la ley de dependencia funcione lo más ágilmente posible, que las valoraciones se hagan rápido, que de la valoración a establecer el recurso no sea un proceso de más de, yo qué sé, 300 días, porque pasa esto, y entonces eso es lo que nos tiene un poquito quietos. En este tiempo estas personas pierden estimulación que pueden estar consiguiendo, pierden, bueno, pierden dinero, porque las familias tienen que acudir a esa atención, porque el costo de un enfermo de estos, social y económicamente, es duro. El objetivo, desde luego, es dar a conocer una enfermedad que suele estar escondida en las familias, en los sitios, no se habla de ella, es una cosa que echa para atrás a la gente. Todos vamos a llegar a ello,
en algún momento quizá nos toque. Pero incluso los familiares se avergüenzan. Hay que difundir que es una enfermedad que por el envejecimiento de la población va a crecer, va a multiplicarse exponencialmente realmente. Entonces, yo creo que, hay que tener una conciencia social, saber que, bueno, nosotros llevamos 30 años trabajando con los familiares de estas personas que padecen Alzheimer y otras demencias, y os puedo considerar que recursos faltan siempre. Siempre, ¿por qué? Porque son personas que cada enfermo necesita un auxiliar, algo de enfermería, una terapia ocupacional, un fisio que le atienda. Es decir, que son servicios que no son tan fáciles de conseguir. Nuestros convenios del sector también, por otro lado, los convenios son de sueldos cortos. Este año hemos tenido problemas hasta de conseguir una enfermera para sustituciones. En fin, que esto es lo que os puedo decir. Nuestros objetivos son seguir adelante, que la gente tome conciencia de esta enfermedad, que nos toca no solamente al que lo padece, sino al entorno familiar y social mucho, porque son dependencias que requieren mucha atención. El lema de este año de la Confederación de AFAS de toda España es precisamente Investig-Acción, es decir, investigar fundamentalmente, apoyar cualquier tipo de investigación, pero también estimulación, es decir, acción. Estas personas necesitan no quedarse en un sillón mirando la tele, sino hacer una estimulación cognitiva que les ayude a retrasar las fases más graves de la enfermedad. Estamos funcionando a tope, ya tenemos 107 usuarios en el centro del Camino de los Almendrales. Tenemos sobre todo un objetivo importante que es el apoyo a la familia, tenemos terapias familiares, porque es que la familia se encuentra muchas veces en un gran conflicto, ¿no? y muy angustiada, porque los recursos públicos tampoco llegan, y a ver cómo, gracias a estas asociaciones, que las hemos hecho los familiares, porque mi marido también padece Alzheimer, está en una residencia ya, pues luchamos porque esto se conozca, se divulgue, se tome conciencia de la importancia, se generen recursos públicos, privados, como sea. Nosotros hemos hecho una gala ahora en el María Cristina con el coro de ópera que se ofreció de Málaga solidariamente a hacer un concierto allí. Estamos haciendo todo lo que podamos este mes porque desde 1994, el día 21 de septiembre, es el Día Mundial del Alzheimer y así lo declaró la Organización Mundial de la Salud, porque es que se reconoce por esta misma organización que hay dos pandemias, la obesidad y el Alzheimer, y eso nos lo vamos a tener que enfrentar dentro de nada. Importantísimo el trabajo que hacen tanto AFA como otras muchas entidades sin ánimo de lucro para apoyar y ayudar tanto a las personas que padecen esta enfermedad como a sus familias. Otra pata importantísima, que lo hemos mencionado también a lo largo de este programa, es la recuperación, las herramientas, ¿no?, que se pueden dar a estos enfermos para que retrasen esa degeneración neuronal y también para que puedan mejorar su calidad de vida y puedan relacionarse y puedan ser felices, ¿no?, dentro de lo que están pasando. Los expertos sin duda coinciden, ¿no?, en que la importancia del ejercicio, de los hábitos de vida saludables como de manera preventiva son importantísimos. También se recomienda pues ejercitar la mente, la estimulación cognitiva para retrasar estas pérdidas neuronales. Actividades que se hacen en muchos centros, como por ejemplo en este de AFA, como vamos a ver ahora, a través de talleres de locución, de lenguaje, de deporte. Importante también es el tema dentro de esas soluciones no farmacológicas, como puede ser la musicoterapia, algo que hace que personas que no recuerdan ni el nombre a lo mejor de sus hijos o dónde han nacido, pero sí recuerdan el estribillo de una canción que les ha acompañado toda la vida. Para hablarnos de la importancia que tienen estos talleres, hemos entrevistado a Miriam Sierra, que es psicóloga de este mismo centro de AFA Málaga en el Camino de los Almendrales. Nosotros estamos centrados en los dos ámbitos, como bien dices, la familia
es muy importante para nosotros, y para los familiares tenemos terapias de familia para poderles dar esa cobertura, ya que esta enfermedad es tan larga y necesita tanto acompañamiento, terapias para familiares, muy importante, así como distintas actividades que dan información, charlas, cursos, para poderles formar en todo lo que es esta enfermedad. Y por otro lado tenemos actividades enfocadas a los usuarios que tienen diagnosticada esta enfermedad, esta demencia, y nosotros hacemos distintas actividades. Cada uno, nosotros cuando entra un usuario nuevo se le hace una valoración y se establece qué grado de deterioro tiene, por así decir, y se enfocan las actividades y las salas donde va a ir esa persona a hacer esas actividades. Entonces tenemos distintas salas con distintos niveles. En todas se hacen más o menos las mismas actividades, pero enfocadas al nivel de deterioro de cada uno. Personas que se habían ido de aquí con un nivel tanto físico como cognitivo, al volver se notó ese deterioro, esa bajada de competencia, ¿no? Entonces nosotros, efectivamente, tanto a nivel físico, que es verdad que la falta de movilidad fue... personas que a lo mejor eran independientes a la hora de movilizar, de andar y tal, pues han llegado en sillas de ruedas o con dificultad de movimiento. Igualmente, personas que a lo mejor podían hacer ciertas actividades más complejas, pues ya hemos visto que había que bajarle el nivel de trabajo. Entonces sí que la pandemia, y aparte las familias, ¿no? Ha habido un empeoramiento en cuanto a la enfermedad. Siempre decimos hábitos de vida saludables, por supuesto. Todo lo que sea riesgo cardiovascular y tal, pues también incide negativamente en que puedan aparecer este tipo de enfermedades. Y luego el tener la reserva cognitiva que llamamos, ¿no? Bueno, pues todo el tipo de actividades que podamos mantener nuestra mente despierta, tema de actividades también lúdicas y temas sociales muy importantes, mantener la vida social, hacer actividades que nos gusten, deporte, actividad física, es muy importante. Nosotros estamos haciendo actividades benéficas. Hace poco que hicimos una gala y la verdad que tuvo bastante éxito, pero siempre hace falta más. Desde el punto de vista del tema de las administraciones, pues sí hay plazas concertadas que aún están por cubrir. Tenemos ciertas plazas concertadas que todavía no se han cubierto en su totalidad y ya las tenemos nosotros adjudicadas. Bueno, pues esa sería una petición para realizar. Y igualmente, por supuesto, personas que quieran venir voluntariamente a echar una mano, no tiene por qué ser incluso económicamente, pueden su saber hacer, su conocimiento, bueno, pues bienvenido es, ¿no? Y luego, bueno, pues aportación económica, pues también, porque siempre va a revertir en la asociación. Pues a lo mejor para el transporte, para hacer algún arreglo, en fin, eso siempre viene bien. Muchísimas gracias, Miriam Sierra, también de AFAM Málaga, psicóloga y coordinadora de estos talleres. Bueno, pues nos quedamos ya prácticamente sin tiempo, pero no podíamos despedirnos de un programa dedicado a un tema relacionado con la salud mental, como es el Alzheimer, sin hacerles llegar que hay una propuesta que pueden ustedes visitar en Calle Larios, al aire libre. Se trata de una exposición que lleva por título En el corazón de Málaga, y bueno, precisamente en Calle Larios, y se trata un poco de dar a conocer el trabajo que ha hecho el Centro Asistencial Hermanas Hospitalarias, que están, como ustedes saben, especializados en salud mental, en estos 138 años de andadura, que ahí es nada. Les recordamos que esta institución está ubicada muy cerquita de aquí de nuestra sede, en calle San Juan Bosco, y la verdad es que hacen un trabajo estupendo con personas que tienen algún tipo de demencia y sobre todo, bueno, pues esa labor asistencial de años y años que llevan realizando. Pueden visitar esta exposición para conocer un poquito más de cerca su trabajo, como hemos dicho, en calle Larios hasta el 2 de octubre. Las fotografías son del fotógrafo Miguel Fernández. Ya saben, calle Larios hasta el 2 de octubre, Hermanas Hospitalarias. Con estas imágenes nos despedimos. Que disfruten de la semana. Volvemos a vernos el próximo jueves en Salud y Bienestar. Hasta luego.